es macanudo, está lleno de gente fabulosa, son personas de trabajo. Sí, ya lo sé. Conozco y tengo muchísimos amigos peronistas. Ahora, el liderazgo peronista, ¿qué le está pasando? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa hace años? ¿Qué resultados han logrado? Porque son muy rápidos con la lengua, pero los hechos, ¿qué sucede? ¿Qué mensaje se está dando? ¿Es posible? Entonces, hoy en el aniversario de la muerte de San Martín, un oyente me mandó un mensaje que viene como anillo al dedo, ¿no? San Martín dijo: es imposible, pero es indispensable. Es imposible, pero es indispensable. O sea, no sé si hay demasiadas elecciones que hacer ante algo que debe ser. Probablemente no tenemos muchas ganas de atravesar ciertas situaciones, ya lo sé. Pero ¿y qué otra solución hay? Yo no le quiero poner límites a mi hijo. ¿Y quién se los va a poner? Ahí recién hablaba con Facundo antes de nuestro querido operador y reportero de acá, de esta querida radio, y veíamos cómo de pronto las cosas se van presentando y nosotros vamos esquivando el bulto, ¿no? Y entonces ahí se crean conclusiones que no tienen salida. Entonces buscamos una salida en eso y no va a haber salida. El tema es cómo encarar aquello que necesitamos solucionar. ¿Cómo hacemos para que las cosas empiecen a andar un poco mejor? Y si mentimos en el medio, ¿qué nos pasa? ¿Cómo vamos a encontrar una solución ahí? Ahora la prensa se ha alargado en una campaña sorprendente a habilitar la idea de Alberto Fernández como futuro presidente. Perfecto. Bueno, está bien. Ahora, hablemos en serio. Este señor se junta con un grupo de gente que está, la mayoría, procesada. Qué cosa rara en el mundo, hay una vicepresidente o una postulante a vicepresidente que le ofrece la presidencia a otra persona. Eso no existe en la historia del mundo. Bueno, está bien, qué originales. Que ha sido parte de ese gobierno en épocas anteriores donde perdimos 11 millones de cabezas, nos peleamos con el mundo entero, nos empobrecimos, nos quedamos sin gas, sin petróleo, los controles de la aduana desaparecieron, por lo tanto entró la droga en camiones directamente, era un país de tránsito, acordémonos de la efedrina, acordémonos de tantas cosas que hubo, que no es una cuestión de tendencia o de mala onda que estoy tirando, sino simplemente estoy analizando situaciones, ¿no? Acuérdense los crímenes sin esclarecer, tanta cosa, ¿no? Tanto tema que quedó por ahí, que bueno, uno cree que no le llega, bueno, ¿le parece que no le llega? Pregúntenle a la gente que, por ejemplo, se murió en el accidente de tren, ¿no? O sea, eso es como un sistema común. Pero además no es solamente lo que a mí me toca y que del resto no se habla. Hay una familia que está viviendo, por ejemplo, y necesita de sus ingresos. Y si no se va a tener en cuenta aquella persona que sale a trabajar y genera los ingresos para que esa familia pueda vivir dignamente y pueda hacer lo que tiene planificado hacer dentro de sus posibilidades, si no reconoce eso, entonces esa familia no está muy bien orientada. Entonces es más importante los niños que salen a gastar plata o a hacer cosas que
que sean más bien vistas dentro de lo que es la comunidad, y no están teniendo en cuenta por ahí las cosas importantes que tiene que hacer, como la austeridad, la cosa cotidiana, la educación, el progreso, el esmero, el esfuerzo. ¿O no es esa la manera de crecer en una comunidad? Pero claro, han pasado muchas cosas durante muchos años. Todo esto que estamos hablando no se habla demasiado. Entonces lo único que se ve es el éxito económico. Cuando estamos en un sistema de corrupción como el que existe, vemos el de al lado que logró tal o cual cosa y entonces nos ponemos un poquito celosos, y yo también, y por qué no lo hacemos, y total, y ese curro, y si el otro lo hizo, yo también, ¿no? Es la moral, las cosas morales que vamos dejando que se instalen, ¿no? Una moral floja de papeles. Pero ¿hay una elección en un partido político o hay un camino posible y un camino de destrucción? Les decía, lo que era el movimiento de los medios en esta semana. Se está habilitando a Alberto Fernández como un estadista, ¿no? Como una persona que sabe, un político de raza, ¿no? Esas palabras que siempre se toman. Pero estuvo en el gobierno con la señora Cristina, en épocas anteriores, donde decíamos que habíamos perdido todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, pero ahora no lo va a hacer. Somos videntes. La gente cambia. O sea, hay una cantidad de gente que estaría yendo presa. Este candidato dice, lo ha dicho públicamente, que va a rever los casos judiciales, por lo tanto la justicia que estaba queriendo asomar un poco la cabeza, que bastante bajo también es eso, pero bueno, digamos que empezaba a mover un poco, ahora de pronto empiezan a ser cuestionados, ¿no? Salen personajes salvajes como, ¿cómo se llama? El maestro este que tomó la comisaría, y entonces dice que va a meter preso a los jueces. Bueno, está bien, yo qué sé, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y cada uno dice lo que quiere, pero el que está escuchando esos mensajes es usted. El pueblo de Ayacucho hizo una diferencia con respecto al resto del país, ¿no? Eso lo debo felicitar. Pero de todas maneras, el límite de nuestro partido no es suficiente, o sea, tenemos que tratar de tomar una actitud no en contra de, sino una actitud madura, que eso es lo que planteo desde hace años. Yo no tengo nada contra los dirigentes peronistas, o no tengo nada, mejor dicho, contra los peronistas. Tengo problemas con la dirigencia peronista que no da las explicaciones y que no lidera sanamente un grupo de gente. Entonces, un pueblo que está con muchas necesidades da un poco de populismo, un poco de demagogia, un poco de plata repartida así en la necesidad, y la gente cree que es una salvación. Ahora, ¿de dónde sale esa plata? ¿Y qué hemos hecho para que se empiece a juntar un poco más? Porque si no hay reservas no sirve. Ahora el gobierno nacional ha dado una cantidad de beneficios, de cambios, bueno, lo que el pueblo quiere. ¿Hasta dónde podíamos ir apretando? Es una pregunta, ¿no? O sea, yo estoy con el agua al cuello, pero si veo una actitud de esfuerzo comunitario, me esfuerzo con alegría, porque digo, bueno, finalmente vamos a tomar el buen camino. Ahora, si tengo una sociedad que trafica,
que descuida, que no educa, que no trabaja, que hace huelga, que corta las calles. Mi sensación no es buena, y yo creo que tampoco la suya. Ahora vamos a tener que actuar en esto, no es que hay alguien que va a venir, sea quien sea, ¿no? Porque hablando un poco de este señor que decía lo imposible, es imposible, pero es imprescindible, ¿eh? También no nos olvidemos que el Libertador murió en el exilio, ¿no? O sea, hay algunas preguntas que debemos hacernos, porque nos llenamos nos llenamos la boca diciendo qué maravilla, el patriota, esto y aquello, pero murió solo como un hongo y no en la Argentina, ¿no? En Francia. Entonces, no hay una idea acusadora en todas estas palabras, ojo, ¿eh? Sino simplemente es qué pretendemos. ¿Cómo podemos ignorar tanto y exigir? No es porque yo me crea culto, sino porque justamente me creo ignorante. No sé lo que tendría que saber, todo lo que quisiera saber. Pero entonces ahí aparece una humildad. Y trato de ver cómo solucionar algo, ¿se da cuenta? Entonces tratemos de abrir un poco el abanico como para poder encontrar un camino que sea más humano, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa publicitaria y tenemos un tema de Neil Diamond, Song Blue, que es muy lindo, de una época muy linda mía, de mis épocas de salidas y de todo eso. Así que bueno, espero que les guste. Ya volvemos, gracias. Bueno, continuamos con el programa. Espero que les haya gustado ese tema. Y bueno, y sigamos un poquito con lo que es esta reflexión y las consecuencias, ¿no?, de las cosas. Les decía que, bueno, más allá de lo que es el mundo, que nos pegó un bife importante, o sea, del viernes al lunes las empresas argentinas a nivel mundial bajaron un 60% su valor, o sea, cayó la bolsa un 60%, después empezó a tratar más o menos de nivelarse, pero el primer impacto es ese, el dólar que se dispara. Entonces uno dice, bueno, no, ¿yo qué tengo que ver? Estoy acá en el pueblo, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Porque todas las negociaciones que estamos enganchados con el mundo, porque vivimos en el mundo, si viviéramos en Marte, bueno, podemos ser muy originales, pero estamos acá, en este mundo. Y entonces empiezan las complicaciones, ¿no? Porque hay por ejemplo, insumos que uno tiene que comprar, entonces cómo es el negocio. Todos de golpe en esta ignorancia colectiva salimos a opinar, entonces aquel que tiene, aquel que no tiene. Y explíquenme, por ejemplo, cómo hacemos para encarar una campaña con un gasoil que ahora se decretó que va a haber 3 meses de valores sostenidos, pero mientras tanto el sobresalto estuvo, los insumos, el fertilizante, los herbicidas, las semillas, todo eso está en dólares. ¿Qué costo puedo asumir yo? Me tomo un crédito, el crédito ¿cuánto me sale? ¿Cuánto están las tasas de interés? ¿Cómo hago si ya no tenía rentabilidad para poder encarar esa nueva campaña? Entonces, ¿qué? ¿Me sumo a cortar las calles también? ¿Es alternativa esa? No, pero el otro tiene. ¿Qué es lo que tiene el otro? Que venda la casa, que venda el campo. ¿Y quién trabaja? ¿Se dan cuenta que hay una barbarie instalada en nuestra comunidad que hay que empezar a hablar, hay que empezar a decir estas cosas? Es necesaria la utilidad. Imagínese usted, señor, que va a un trabajo y paga para trabajar. ¿Le parece posible? Es imposible. Bueno, lo mismo le pasa a una empresa. Lo que pasa en esta cosa
En esta confusión que tenemos hace tantos años, hemos sostenido de que hay un gran enemigo que está, no sé, más allá siempre. Siempre está más lejos, ¿no? Ese es aquel enemigo al acecho, que tiene la culpa, que no tiene forma, pero es aquel que me perjudica. Y fíjense, lo decía el otro día, ¿no? Cuando hablaba con Mauricio, cuando se habla de esa especulación de los comercios, ¿no? Es un tema típico, entonces no, porque aumentó los precios. Y aumentó los precios y la gente sale a comprar como loca, ¿no? Fíjense lo que es cuando va a aumentar el combustible, entonces salen todos a ver de qué manera pueden lograr a un precio menor el combustible. Entonces, de pronto por ahí el comerciante quiere hacer su beneficio, pero el consumidor también. Entonces, ¿no sería bueno por ahí, en vez de tratar de estafarnos mutuamente, a ver de qué manera nos podemos dar una mano, poder entender al otro, poder comprender de que las cosas tienen un valor? Y en tal caso, ver de qué manera podemos evitar la inflación, porque todo este movimiento que hubo, además de dejar las empresas que valen la mitad, la sociedad entera ha perdido. Porque esa inflación que se genera, que estaba en baja, de nuevo repunta. Y entonces empezamos a modificar. Y el señor presidente empieza a repartir una cantidad de plata y saca el IVA de acá. Y eso, ¿cómo imaginamos que funciona en un país? Es alguien que viene de afuera y entonces dice, bueno, esta gente es buena, entonces le vamos a dar esa plata para que pueda usarla. No, es plata que no hay. Tenemos que empezar a entender de que estamos funcionando en rojo. Y se me ocurre que lo que ha querido hacer el gobierno es tratar de sincerar esta situación. ¿Es doloroso? Y sí. Dígale a cualquier persona que está fundida. Ya sé que es doloroso, pero hay que encontrar la solución. La queja no sirve para nada. Decir qué barbaridad, sí, está muy lindo, pero ¿y cuál es qué vamos a arreglar? Entonces yo le puedo dar una mano, un tiempo, pero después se tiene que andar solo. Ahora, esto vino para quedarse. Estamos desde el 2001 con esta ayuda eterna. Entonces ahora ya las calles se cortan porque no me alcanza lo que me da el gobierno. No recuerdo esa ida al Cedronar donde había una señora que decía de que era de la mesa chica de los piqueteros que cortaban las calles de Buenos Aires, ¿no? Pagada el viaje a Córdoba, su vida, todo pagado por todos nosotros. Y hay una persona que limitaba nuestras actividades. Hay un control en toda la comunidad que no se está haciendo. La justicia, ¿por qué no anduvo la justicia tantos años? Más allá de la amenaza que todos podemos llegar a entender, que no tendría que entenderse, pero bueno, ya el disparate ha llegado a tal punto que uno hasta justifica que el juez no esté a la altura del trabajo que tiene. Su trabajo es limitar, sino que salga a vender tomates, yo qué sé, es otra alternativa. Puede ser, y entonces conversa con la vecina y está todo bien. Pero si uno es juez, tiene que utilizar el código para poder hacer cumplir la ley. Si no, su trabajo no sirve para nada. Pero hemos escuchado tantos jueces que no, lo que pasa es que me amenazaban. Ah, no, claro. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Por qué podemos cobrar por aquello que no hacemos? Entonces nos encontramos con situaciones de protesta, pero que nos falta la mitad del rollo. En Ayacucho acá con el famoso tema del foro de seguridad y los ruidos molestos. ¿Qué sucedió? Nada.
aparece cada tanto, ¿no? Entonces ahora se reavivó el ruido y que entonces, qué barbaridad. Todos se quejan, sí, pero ¿y qué vienen? ¿Un repollo los chicos que andan con motos con ruido? La sociedad no hace nada. No es que tiene que salir a actuar por sí sola, no, simplemente tengo un hijo que tiene una moto que hace ruido, le digo, no, nene, vení, dame la moto, deja de embromar. El vecino sabe quién es, la policía sabe quién es, y entonces, bueno, ¿por qué no detienen esas motos? No, no se puede, es peligroso. Ah, claro. Entonces, si nada se puede, ¿cómo pretendemos que las cosas avancen? Entonces yo como empresario voy a decir, tampoco se puede, y entonces no pago más impuestos, porque no me cierra. ¿Cómo hacemos para que esto en armonía crezca? Hubo una época de descuido, bueno, ahora hay que empezar a atender más. En una época Ayacucho era una potencia y fue el primer pueblo con luz en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Con unos edificios marcanudos y divinos y bien hechos y todo esto, ¿no? Un tren de vida lindo. Toda la historia de Martín Fierro, ¿no? O sea, lindas cosas, yo qué sé, Gato y Mancha, lindas historias. Y de pronto se fue quedando un poco. Y entonces ahora estamos celosos porque Tandil es más grande. ¿Es posible esa posición? Queremos que esté mejor y bueno, forcémonos, pero con alegría. Tenemos situaciones de turismo importantes, bueno, hagámoslo. Atendamos bien. No le pongamos cara de traste a la persona que viene. ¿Se dan cuenta cómo hay una parte mucho más sencilla que se puede encarar en la vida, que nos van a dar mucho más beneficios? Es el camino de la educación, es el camino del respeto. Ahora, si hay un grupo de gente que ha delinquido alevosamente, ¿por qué puedo yo suponer que eso va a cambiar? Que hay una contaminación interestelar. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser de que las cosas cambien tan fácilmente? Hay una consecuencia a partir de ciertos delitos. Y hay que limitar los delitos, porque si no la gente es más propensa a seguirlos cometiendo. Y si yo veo que el de al lado se lleva todo lo que encontró en el banco, y la primera vez digo no, y la quinta vez por ahí digo, bueno, me doy una vueltita. Total, todos lo hacen, ¿no? Esto que tanto se dice. Bueno, todos lo hacen. Bueno, también. Ahora, eso sí, aquel que estaba laburando, que siga laburando, porque yo me merezco otra cosa. ¿Se dan cuenta que el principio no cierra? Y ahora tenemos un gran desafío por delante. Tenemos que revertir una situación que se dio el domingo pasado, pero no porque es un partido u otro, sino porque el planteo de soluciones no está bueno. Entonces nos han dado una cantidad de plata que no es Estados Unidos, es el Fondo Monetario Internacional, es el mundo entero de vuelta. Entonces, la gente de bien se junta y dice, bueno, estoy necesitando plata para arreglar mi casa. ¿Cuánto necesita? Tanto. Bueno, ¿me la va a pagar? Sí. Bueno, perfecto, acá tiene. El interés es tanto. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, bárbaro. No, bueno, lo que pasó fue, bueno, sí, mire, muy lindo lo suyo, pero no es lo que estamos hablando. O sea, usted véngame con otro tema, pero mi negocio ha sido prestarle plata a usted y tratar de ayudarlo. Porque ese es el concepto original. Es dar una mano. Ahora, si después no quieren trabajar, no quieren pagar impuestos, quieren evadir, quieren traficar droga y quieren seguir robando, bueno, señores, háganse cargo de lo de ustedes. Yo los comprendo, por ahí tienen alguna tara,
Sí, es muy democrático todo, pero háganse cargo de las decisiones que tomaron. Y entonces nosotros nos juntamos a ver si es justo o no es justo. ¿Está bien? Hagamos lo que queramos, pero después las consecuencias de nuevo. O sea, si fuera todo tan sencillo de pedir y que el otro reaccione, pero entonces no trabajemos ninguno nunca más. Si el resto del mundo son idiotas, tienen la obligación de mantenernos. Y si no son malos. El otro día, charlando con una persona, me pareció lindo como para poderlo recordar en este momento, ¿no? Es una persona que tiene un empleo, que está contento por el empleo que tiene, y ayudaba a su padrastro. Su madre tiene problemas de salud, entonces, bueno, lo ayudaba al padrastro. El padrastro cobra una buena plata que le había dado el ANSES, y entonces lo primero que hace es, además de no repartirlo con los hijos, sino que se lo agarra a él, además se lo gasta en 2 minutos, en cosas innecesarias, ¿no? Y entonces le dice al hijo, al hijastro, dame plata. Digo, no, mirá, yo te estoy dando plata, yo tengo una familia. Yo te estuve dando plata durante mucho tiempo, y no sé por qué vos no estás trabajando, por qué no estás haciendo algo. Entonces al principio yo te quise dar una mano, pero vos te quedaste ahí y después cobraste una cifra importante y te la gastaste. Y ahora me seguís pidiendo plata. Entonces, ¿sabés qué? Yo no te voy a dar más plata, porque a mí no me está sobrando. Entonces el padrastro se enojó. Sos un hijo de tal por cual, y que cómo no me vas a dar, y que yo qué sé, que vos qué tenés. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cómo se forma esa ecuación, donde además que este joven hacía un gran acto de amor y de acompañamiento, fue insultado por su padrastro porque no quería seguir malcriándolo. No quería hacer nada. Y se dedica a chupar. Entonces fíjense, ¿no? Cómo a veces entramos en ese camino que no tiene salida, porque obviamente eso genera más pobreza. Después vienen los dramas, y sí, ¿y cómo no van a venir los dramas? Pero este joven le dio todo el amor que pudo, pero no alcanza. Y le dan una fortuna y se la patina, y sigue sin alcanzar. Y el tema es el drama. ¿Se dan cuenta cómo a veces actuamos? Y no es con culpa, sino simplemente es una realidad, son cosas que pasan. Pero cosas que no van marcando la vida, porque todos prejuzgamos que el otro debería. Macri debería haber hecho. Pero ¿y nosotros qué? Y ojo, no soy macrista, Estoy hablando de un pensamiento democrático. Es un pensamiento actual de un mundo que se esfuerza, de un mundo mucho más sencillo, con todos los problemas que tiene, pero que trata de avanzar. Y nosotros no logramos ni siquiera la instrucción. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con este pensamiento donde el culpable siempre es el otro? ¿Quién se va a hacer cargo de nuestros hijos si no somos nosotros mismos? Después nos agarramos la cabeza, y sí. Y si hay alguien que se ocupa de nosotros, después nos va a dominar, como lo pretendió hacer Chávez en una época en Venezuela, que quería sacar a los chicos de las casas a los 4 años para poder encargarse ellos de la educación. Y entonces así sacarles el flagelo del mantener a los hijos. Entonces, ojo que la
La fantasía humana no tiene límites. El límite lo tenemos que poner nosotros. Bueno, ahí veo que llegó el gallego, así que los voy a dejar. Les mando un gran abrazo. Acuérdense esta tarde entonces en Santa Teresita, que se festeja, los pequeños gigantes festejan el Día del Niño, acompañados por la ONG Vida y por el Rotarac de Ayacucho. Así que ahí estaremos todos acompañando. Les mando un gran abrazo, espero que haya sido de utilidad este programa y nos encontramos el sábado próximo. Gracias.